Muy bien, estamos de vuelta para conversar con el ministro de Transportes y Comunicaciones, don Elmer Trujillo. Muy buenas noches, ministro. ¿Cómo está? Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Una primera pregunta política. ¿Cree usted que don Pedro Lechea es un usurpador? Bueno, las medidas que el gobierno que preside el presidente Vizcarra se han tomado, desde nuestro punto de vista, son medidas estrictamente constitucionales. Se ajustan a la ley, se ajustan al marco constitucional. Y yendo a su pregunta concreta, yo creo que no se trata de que yo pueda precisar si lo es o no lo es. Yo creo que es el Tribunal Constitucional donde ha presentado una medida competencial, finalmente quién se pronunciará, finalmente admitiendo o no lo presentado, y si es que lo admite, seguramente dando algún pronunciamiento. Pero creo que lo que se trata es que el gobierno está actuando, y eso es nuestro convencimiento, en el marco de la Constitución. Ahora, entonces, ¿usted cree que la decisión de si es o no viable la demanda debe quedar en manos exclusivamente del Tribunal Constitucional? Y el gobierno así lo entiende también. El presidente Vizcarra y el gabinete en su conjunto lo entiende así. Estamos en un Estado de Derecho, es el Tribunal Constitucional quien tendrá que tomar la decisión. Se admite la demanda, y si lo admite, tendrá que tomar alguna decisión. Claro, pero el presidente Vizcarra, antes de que haya ese pronunciamiento, dice no pueden presentarse, y no puede presentarse Lechea porque si no sería un usurpador. No es así. El tema es que el señor Lechea, como presidente de la Comisión Permanente del Congreso, ha presentado una demanda competencial. Corresponde, insisto, el gobierno, si lo entiende, al Tribunal Constitucional evaluar si admite o no, y después pronunciarse si es que lo admite. Y eso, como el presidente Vizcarra lo ha mencionado, acatará el gobierno. O sea, el gobierno confía, está convencido de las decisiones que ha tomado, y como tal acatará las disposiciones si el Tribunal Constitucional en su momento determina. Concluyo entonces que para usted no se puede hablar de usurpador o no usurpador. En todo caso, el que lo tiene que decir es el tribunal. Exactamente. Perfecto. Don Elmer Trujillo, su nombramiento no ha estado exento de polémica, porque usted regresa al gabinete después que fue invitado a renunciar por problemas en uno de sus viceministerios, por licencias que se otorgaban a algunos, centros informales de transporte. Le pregunto, ¿por qué regresa al gabinete después que el presidente lo licenció de ese mismo ministerio? A ver, mi salida del gabinete en el mes de abril del presente año, de verdad, tuvo como antecedente un hecho incendio funesto, terrible, fatal, del que 17 realmente muertos. nunca debió suceder, pero los hechos se dieron, y consciente de la responsabilidad política porque me correspondía, termino finalmente renunciando, retirándome del gabinete. Sin embargo, el por qué estoy acá, creo que el presidente, en una entrevista en un medio, lo ha indicado ya. Ha dicho que regresó porque reconoce él en mí la capacidad de poder articularlo con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, la capacidad de poder planificar la ejecución de las inversiones. Y quizás lo que no se hizo visible en la anterior etapa en el Ministerio de Transporte son precisamente algunos logros importantes que hemos hecho, referidos a la inversión pública, pero también referidos al tema de transporte urbano. Yo quiero solamente precisar algunos temas. Por ejemplo, el transporte urbano, fuimos los impulsores de ATU. En nuestro periodo logramos que el Congreso apruebe la ley de creación de ATU, y además empezamos la implementación. Prometimos que en abril empezaba a funcionar, pero en abril salimos. Entonces hubo ahí una situación que no se pudo concretar. Pero además de ello, no solo nos preocupamos por el transporte urbano en Lima, también nos preocupamos por todo el país, y entonces pusimos en marcha el diseño y la creación de un programa de transporte urbano que después, con muy buen criterio, María Jara, que me sucedió, terminó creando esto con el nombre de Promovilidad, lo cual es muy importante. Y además de eso, fortalecimos la capacidad fiscalizadora de Sutran. Del 2017 al 2019, 53% se incrementó el presupuesto de esta instancia, de Sutran, dedicado básicamente a la labor de fiscalización. Pero aparte de ello hicimos otras cosas importantes. Aeropuerto Jorge Chávez. 16 años después resolvimos el problema de los terrenos y entregamos al concesionario, y hoy el aeropuerto está ya iniciando su construcción. Línea 2 del metro.
llegamos y no teníamos plazo, no sabíamos cuándo esa obra iba a terminar. Nosotros trabajamos, llegamos a una adenda, hoy sabemos que el 2024 la obra estará concluida en su totalidad y al 2021 estarán 5 kilómetros ya en pleno funcionamiento y en servicio. Diseñamos también así, don Enrique, permítame por favor, un programa de carreteras departamentales, 15.000 kilómetros de carreteras departamentales, exactamente, que hoy está en plena ejecución. Lo diseñamos y lo continuaremos. Así como esas, podemos hablar de otras, de Puerto Salaverry, por ejemplo, terminal portuario de Pisco, así, varias cosas que trabajamos. Pero para algunos su regreso significa o que el presidente no tiene más gente, o que hay una relación sumamente estrecha entre ustedes que privilegia la lealtad antes que la eficiencia. A ver, yo soy un profesional que tengo 26 años de experiencia. De esos 26 años, don Enrique, más de 20 dedicados a la dirección, a la gerencia de empresas, de gobiernos regionales, y tengo entonces una trayectoria importante a nivel profesional. Y justamente mi relación de amistad con el presidente Martín Vizcarra nace en eso, nace en una relación laboral. Y algún medio publicó las circunstancias en las que se dio en que nosotros nos conocimos. Yo fui gerente general de la gestión del presidente Vizcarra cuando fue gobernador, o en esa época se llamaba presidente regional de Moquegua, y nadie puede negar lo exitosa que fue esa gestión. 4 años consecutivos primeros en educación, comprensión lectora y lógico-matemática. Llevamos a Moquegua al segundo lugar en competitividad a nivel nacional. Muy bien, entonces, pero fue una gestión exitosa. Entonces, mi desempeño es el que lleva finalmente a que el presidente decida incorporarme a ser parte nuevamente de su equipo ministerial. ¿No le preocupa entrar en estas circunstancias políticas de entredichos constitucionales en que hay de todas maneras una duda con respecto a si lo que hizo el gobierno fue o no constitucional? Yo estoy convencido de la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el gobierno, específicamente por el presidente Martín Vizcarra. De lo contrario, no sería parte de este gabinete. Estoy y soy parte del gabinete, acepté la convocatoria del presidente precisamente por mi convencimiento. Ahora, antes de entrar a los temas propios de su gestión, hay una labor que tiene que ver con su gestión, pero que también está en medio de otros ministerios y que también es polémica. Y es lo que está sucediendo en el corredor minero. Las Bambas. Está paralizando su producción. La negociación tiene meses y parece no haber arribado a ningún punto. Porque ya no es solamente una comunidad, 2 comunidades, ahora son 11 comunidades las que están haciendo reclamos. O sea, el tema ha crecido tanto que incluso ahora las comunidades dicen, no quiero nada, no quiero que pasen los camiones, no quiero negociar nada. O sea, hemos llegado a un punto muerto mucho más amplio que el anterior. ¿Qué está pasando, ministro? Y le pregunto a usted porque usted tiene que ver con ese tema también. Bueno, don Enrique, el tema es muy complejo. Creo que eso tenemos que partir reconociendo ello. El tema es muy complejo porque no solo se requieren de decisiones del gobierno para poder resolverlos, también hay decisiones de la empresa minera, pero también de las mismas comunidades, quienes son parte también del problema y obviamente la solución. Lo que yo puedo decirle es que el 2016, cuando todas las carreteras de este corredor, toda la longitud de 324 kilómetros, son reconocidos e incorporados al Sistema Nacional de Carreteras, esta vía se convierte en pública y ahí es que comienza el proceso de hacer posible la solución del problema que existe. ¿Por qué? Porque al ser vía pública el Estado puede intervenir para construir una carretera y levantar los problemas o superar los inconvenientes que existen. Pero para que eso se dé, ya el presidente Martín Vizcarra, en enero del 2017, siendo él ministro de Transporte, suscribe un convenio con los gobiernos regionales de Cusco y también de Apurímac y la empresa minera para poder ejecutar los proyectos, los 5 proyectos que en toda la longitud lograría, la longitud del corredor. Pero usted está haciendo historia. Sí, claro. Pero hay una historia mucho más reciente que es la negociación que el gobierno hace a través de la ex ministra Paola Bustamante y que no lleva a ninguna parte. ¿Qué ha fallado en este último tramo de la negociación? Por eso, déjeme llegar, porque este es un poquito de historia, sí, pero para llegar a un hecho muy claro, concretar estos proyectos, porque, claro,
se ha venido negociando y hablando de varios problemas, de resolver las necesidades Es que la de negociación desarrollo. ha ido creciendo. Claro, la necesidad de desarrollo. Y eso está bien, hay que hacerlo. Y el gobierno lo tiene que seguir haciendo. Pero hay un tema puntual, es la carretera y es el pago por la propiedad a los comuneros por esos terrenos y es la construcción de la carretera. La última vez que lo entrevisté como ministro de Transportes en la anterior gestión, hablábamos de ese pago. Correcto. Y usted era partidario de hacer ese pago a las comunidades. Es que tiene que hacerse. ¿Tiene que hacerse? ¿Por qué no se supuesto. hace? Tiene que hacerse. Ahí viene el tema. A eso voy. Enero de 2017. Desde allí comienza toda esa etapa. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que actualmente las mismas comunidades muestran oposición a que entremos como Estado a trabajar y a levantar la información que haga posible dos cosas: el pago por los terrenos y segundo, la culminación de los proyectos. ¿Me quiere decir usted que las comunidades no quieren recibir el pago? No puedo decir que no quiera recibir el pago, lo que le estoy diciendo es que las comunidades no permite que podamos ingresar a realizar los trabajos para levantar la información medición que y todo permita la esto. tasación del terreno, para saber cuánto cuesta el terreno, ¿cierto? Para tomar la información y hacer el diseño de las carreteras. Entonces, ¿qué estuvo negociando la ministra Bustamante durante todos estos meses? Se ha venido, por eso le menciono, es muy complejo, no es una comunidad, son varias comunidades, son 324 Porque fueron kilómetros. llamando a varias comunidades. Es que el O sea, corredor... esto empecé con Yavi y termina creciendo hasta irse Enrique, hasta lo que Espinar. sucede, don Enrique, es que hablamos de un corredor de 324 kilómetros y Aviavi son 12 kilómetros. Ahí comenzó, se podría decir, pero el corredor es 324 kilómetros. Entonces, y la usted es de la negociación idea que la de idea- pagar. No es que sea la idea, es que siendo esto terrenos de propiedad de las comunidades por las que pasa una vía pública, corresponde pagar por esos terrenos, obviamente. Hay que pagar a las comunidades y se tiene que hacer. El Ministerio de Transportes ha pagado 20 kilómetros, ha desembolsado casi 16 millones de soles ya a dos comunidades, a Pumamarca y a Choquecantío. Se pagaron ya, pero obviamente nos falta pagar 300 ¿Quién va a tomar kilómetros más. ahora el control de la negociación con las comunidades? ¿Quién va a asumir el liderazgo de esa negociación que dejó Paola Bustamante? El liderazgo en este momento lo tiene la PCM, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de el Viceministerio Muy bien, de pero ahora Gobernanza. las comunidades dicen ya no quiero que pase nada, no quiero recibir nada, no quiero que pasen los camiones por acá. Es que eso no es posible, pues. Eso no es posible. Por eso, yo he estado el día jueves en Capamarca, ya en Moyorco, exactamente. Entonces, nosotros como Estado reconocemos que hay ciertas afectaciones a las poblaciones. El ruido, el polvo, sí son afectaciones. Y por lo tanto tenemos que atender, pero necesitamos también la colaboración de las comunidades. Sin embargo, eso no puede llevar pues a posiciones que nosotros calificamos ya radicales. Cuando estaba yo presente allí, me dice: ministro, usted tiene que derogar de inmediato el decreto supremo que aprueba el Sistema Nacional de Carreteras. El decreto supremo... Imposible, no lo podemos hacer. Usted tiene que prohibir que circule. No, en tanto sea una vía pública, se tiene que garantizar la libre circulación. Ministro, una pausa para regresar a hablar ya de los temas de su gestión porque nos está ganando el tiempo. Volvemos. Muy bien, volvemos para esta conversación, continuar esta conversación con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo. Señor ministro, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ejecutado hasta ayer 4.567 millones, 48% de su presupuesto total para obras. En 3 meses, ¿van a completar ustedes el otro 52% de inversión? A ver, don Enrique, es verdad, 2 meses y medio, no ni siquiera 3. Estamos en el 48%. Sin embargo, las proyecciones que nosotros tenemos, a fin de año vamos a superar el 90%. Vamos a llegar casi a los 8.000 millones de soles. ¿Qué lo hace ver el futuro tan corto con tanto entusiasmo? En octubre tenemos programada la ejecución de 1.200 millones de soles. En noviembre, 996 millones de soles. Y en diciembre, 980 millones de soles. Si sumamos todo ello, vamos a ver que nos acercamos a los 8.000 millones de soles y vamos a estar por encima del 90%. Le preguntaría en qué va a invertir eso, pero prefiero antes preguntarle, ¿aeropuerto de Chinchero sí o sí? Sí o sí, por supuesto que sí. El aeropuerto de Chinchero va, el convenio o el contrato del acuerdo de gobierno a gobierno se firma este mes. En este mes, a finales de este mes, será suscrito y con eso estaremos ya pasando a la fase de la ejecución grande del aeropuerto. A pesar de las observaciones
que incluso a nivel internacional se han hecho con respecto a la ubicación, los cerros, la inviabilidad, la imposibilidad de que aviones de gran tamaño vengan, de vuelos internacionales con aviones grandes, a pesar de todo eso, insisten en que Chinchero va y va. Don Enrique, esos temas de la altura, de la ubicación, de los cerros, son temas que se han discutido ya en su momento. Han sido discutidos, el estudio contempla todos esos elementos. Las personas que están opinando no conocen el estudio, no conocen el contenido de los estudios, y entonces salen y dan opiniones que no se ajustan a la realidad. Por eso, lo que en todo caso autocríticamente estamos asumiendo como ministerio en esta etapa es empezar con más fuerza un trabajo de comunicación al país, al Cusco en particular, sobre las bondades de este aeropuerto y sobre respondiendo a esas cosas específicas y puntuales que algunos los críticos no saben de qué hablan. No es que no sepan de qué hablan, no, yo no lo sé si lo saben o no lo saben. Lo que yo puedo decir es que el estudio, el aeropuerto, el expediente técnico coge todos esos elementos. Ese elemento ha sido parte de los estudios, es la información que sustenta las decisiones que se han tomado. La construcción del aeropuerto la van a hacer los coreanos. El gobierno coreano es quien ha ganado el proceso para el acuerdo de gobierno-gobierno. ¿Ya se conversó todo lo que es la asistencia técnica, todos los convenios? El contrato está cerrado en los trámites internos de aprobación del gobierno coreano y del gobierno peruano. A finales del presente mes será firmado este importante contrato que va a permitir la ejecución de este aeropuerto. El presidente anunció que iba a impulsar la construcción del aeropuerto de Chachapoyas. ¿Es así? ¿Será así? Tenemos un programa de aeropuertos al interior del país. Y obviamente hay un tercer grupo también. ¿Pero qué significa tener un programa? ¿Significa que van a iniciar la construcción de esos aeropuertos? Bueno, en Chachapoyas les recuerdo que existe un aeropuerto, ¿cierto? Lo que está considerándose es la ampliación, la rehabilitación, el mejoramiento de estos aeropuertos. Como usted conoce, le indico que tenemos en este momento comenzando la formulación de los estudios de preinversión para 8 aeropuertos que fueron materia de una iniciativa privada que fue presentado a Proinversión y que hoy se está iniciando. ¿Dónde serán esos 8 aeropuertos? Hay 8 aeropuertos, destaco algunos importantes, el de Jaén, por ejemplo, el de Jauja, está el de Tingo María, está el de Huánuco, es decir, aeropuertos importantes, son 8 aeropuertos que están comenzando ya. Aparte de ello, hay aeropuertos que administra Corpac, ¿cierto? Y ahí tenemos el más importante. Los que usted ha mencionado, los 8, son inversión privada. Van a ir a una concesión, exactamente, es inversión privada, y hay otros. El Velasco Astete es el más importante que administra Corpac, que van a incluirse también mejoras, porque el aeropuerto de Chinchero estará concluyéndose entre el 22 y el 23. ¿Y el Velasco Astete lo seguirá manejando Corpac? Lo seguirá manejando Corpac hasta que entre a funcionar el aeropuerto de Chinchero, y en ese momento ya se tomará la determinación cómo va a ser la operación de Chinchero. Entendemos que nuestra opinión es que debiera también concesionarse, pero en todo caso hay intervención, vamos a intervenir en el aeropuerto de Jaén, que está en el tercer grupo de aeropuertos, pero que necesita una intervención en este momento en la pista para mejores condiciones de seguridad, va a ser también intervenido, ¿no? Perdóneme, para usted me dice Chinchero debería ser concesionado. La operación, o sea, ¿Y el ya el mantenimiento del funcionamiento, aeropuerto? Exactamente así es. Lo que queda claro es que a través del gobierno coreano se ejecuta por obra pública, es obra pública, la construcción. Lo que creemos que de ahí, a partir de allí, debiera pasar a ser concesionado para su operación. Claro, pero ustedes eso no lo van a ver. Exacto, ya será la decisión del siguiente gobierno. Estoy dando la opinión que nosotros consideramos debiera ser. Ministro, con el inicio de las funciones de la Autoridad del Transporte Urbano, la ATU, que empieza mañana, según se ha anunciado, ¿no es cierto?, las funciones. ¿Qué pasará con pico y placa? ¿Lo seguirá manejando la municipalidad o ahora pasará a manejar un programa de esta naturaleza, la ATU? Dos cosas. En primer lugar, la ATU como tal está en proceso de conformación. Lo que comienza mañana es que ATU asume ya las funciones que han sido transferidas por la Municipalidad del Callao y la Municipalidad Metropolitana. Esas funciones las asume ATU a partir de mañana. Pero está en camino la fusión entre ATE y ATU y entre Protransporte y ATU. Esas instancias, ATE desaparecerá y Protransporte también. Entonces hay un trámite previo que cumplir y por eso nosotros le indicamos con absoluta claridad que ATU estará totalmente conformada a finales de noviembre, comenzando diciembre, totalmente
Ya no O sea, existirá, mientras tanto ya la no existirá municipalidad- ATE y ya no existirá Protransporte. Mientras tanto, la municipalidad sigue entonces manejando los temas de transporte urbano. Protransporte sigue todavía cumpliendo las mismas funciones que tenía y ATE también. Ese proceso de fusión se va a dar en los primeros días de noviembre. Respecto a pico y placa que usted consulta, esas son medidas de tránsito y esas medidas de tránsito seguirán siendo municipales. No Pero pasa entonces la ATU, ATU. ¿para qué está? La ATU tiene que ¿No ver es transporte urbano? Tiene que ver con el transporte, tiene que ver con ¿Me está usted diciendo con el infraestructura. servicio público de transporte? Claro. O sea, la ATU se va a encargar de perseguir Tema a los de transporte. colectivos piratas, Tema de transporte. de las concesiones de transporte. No tiene nada que ver con pico y placa. No, pico y placa es tránsito. Es decir, en la ciudad, por las vías de la ciudad, qué vehículos transitan, a qué horas, en qué momentos, qué tipo de vehículos, eso es tránsito y eso sigue siendo responsabilidad de la municipalidad. Los peajes. ¿Qué posición tiene el Ministerio de Transportes con respecto a los peajes? La posición del Ministerio de Transporte es que los peajes tienen que existir siempre. Los peajes deben garantizar la operación y el mantenimiento de la infraestructura de transporte. Por eso es que, y además esa no es una posición de hoy, es una posición que el Estado lo tiene desde siempre. En vías que aún no están concesionadas, peajes existen. Provías Nacional administra 23 peajes en vías que no están concesionadas. Y aparte de eso, en las vías concesionadas también existen peajes. Los peajes tienen que existir. ¿Y el Los peaje peajes- Ticlio, por ejemplo? ¿Cómo? ¿El peaje de Ticlio? ¿De El peaje Viandes? Ticlio debiera incluirse, eso es parte de la concesión de la carretera central. Hay una diferencia ahí, recuerde usted que eso en el periodo del exministro Yufra se produjo una suspensión que se mantiene porque hay situaciones sociales que no permiten la instalación de ese peaje. Dígame, ¿y qué están pensando para la carretera central? La carretera central lo hemos mencionado nosotros desde la anterior etapa en que estuvimos en el ministerio. El impulso es a las vías alternas. ¿Cuáles Las son vías esas vías alternas? alternas? Oyongambo. ¿Qué está pensando? Oyongambo, que está en ejecución, faltan 150 kilómetros, 100 kilómetros ya en construcción y los 50 kilómetros se iniciarán, los siguientes restantes se iniciarán el siguiente año. La vía alterna desde Huayllay-Canta Lima, en el tramo de Huayllay-Canta también ya con contrato suscrito, comenzando las obras a ejecutarse y deben estar terminadas al 2021. Lo que hay que buscar, seamos concretos, la carretera central no soporta mayor tráfico, lo que hay que hacer es quitarle vehículos y por eso están estas vías alternas, le menciono, Oyongambo y la vía de Huayllay-Canta Lima, y a esa se suma una tercera, que es Huánuco-La Unión Huallanca, que también sale a la Panamericana, que también está en ejecución, y obras todas ellas contratadas por nuestra gestión y que están ya en proceso de ejecución. ¿Habrá tren de cercanías Lima-Ica, Lima-Pativilca? El tren de cercanías Lima-Ica fue una iniciativa privada que lamentablemente no cumplió con los requisitos y por eso Proinversión terminó rechazando. O sea, ¿murió? Pero no murió, porque lo que ha decidido, y me parece muy bien el criterio que adoptó la ministra Jara, fue que de iniciativa privada pase a ser iniciativa estatal. O sea, inversión pública. No inversión pública, iniciativa estatal. Es decir, los estudios de preinversión los formula el Estado, demuestra que estos proyectos es necesario y pasa a Proinversión para seguir el proceso de asociación público-privada. Este proyecto, esta decisión de iniciativa estatal, implica convocar los estudios de preinversión que ya se hicieron, debemos adjudicar a finales de año y esperamos que a diciembre de 2020, comenzando 2021, tengamos el proyecto viable y en ese momento pase a Proinversión para seguir su camino ya de asociación público-privada. Una última pausa, ministro, por favor, y regresamos. Volvemos. Amigos, esta última parte para seguir la conversación con el ministro de Transportes y Comunicaciones. Señor ministro, en julio pasado se dio a conocer que el anillo vial periférico se declararía de interés en noviembre. ¿Así será? Estamos trabajando para ello y eso es importante que yo le mencione. Este es un proyecto que estaba prácticamente parado. Cuando asumimos la gestión en la etapa anterior, pusimos en marcha y retomamos. Y nosotros sí esperamos lograr la declaratoria de interés el presente año. Estamos trabajando para ello. ¿Y qué hay con los terrenos? Porque ahí hay terrenos que no están liberados. El tema más delicado de este proyecto es precisamente los terrenos. Por ello, lo que se ha trabajado y se viene afinando es un programa, una programación entre el Estado y el proponente que permita ir avanzando con el saneamiento de los predios. Hay que reconocer, ese es el tema más crítico y por eso los documentos que se vienen trabajando para el proceso de asociación público-privada
incluye también riesgos que el privado debe asumir en relación a los predios, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer usted para resolver las cosas que le generaron los problemas en transportes en su anterior gestión? Y hablo no solamente de los terminales, sino hablo también del tema de los exámenes para las licencias de conducir. Ambos temas. A ver, vamos a continuar con lo que venimos haciendo. Lastimosamente no hicimos tan visible nuestro trabajo en transporte urbano también en ese momento. Nosotros hemos hecho cosas muy puntuales. En primer lugar, reestructuramos el ministerio. ¿Para qué? Para que este ministerio tenga capacidad de generar políticas y normas en los diferentes temas de competencia del ministerio, cosa que no lo tenía. Hoy lo tiene. Además de ello, reforzamos la capacidad fiscalizadora de Sutran. Mencioné hace un rato, presupuesto que se incrementa en 53% de 2017 al 2019 y que seguirá creciendo en 2020. Entonces, con un ministerio que permite desarrollar políticas, normas que regulen el transporte, vamos hacia cambios estructurales en el tema de transporte. Por ejemplo, el tema de los terminales. El modelo actual de autorización, es decir, de un empresario con un terreno que cree que reúne condiciones para un terminal, va y empieza a solicitar sus trámites, es un modelo que fracasó, porque atomiza, porque altera el orden en las ciudades y por una serie de problemas que genera. Debemos pasar hacia un modelo de concesiones, es decir, donde se tome en cuenta la planificación de la ciudad, la demanda de terminales, la ubicación precisa que no afecte a la ciudad, que genere condiciones de servicio adecuado. A ese modelo vamos a pasar. Para eso tenemos ya en este momento esta organización del ministerio trabajando para ello. Pero asimismo, trabajando también para que esa capacidad fiscalizadora de Sutran no solo la mejoremos con presupuesto, sino también, por ejemplo, con un procedimiento nuevo, más corto, de sanciones, para aplicar sanciones. Hoy las sanciones comienzan y no sabemos cuándo terminan, porque van por el régimen del procedimiento administrativo general. Eso va a corregirse. En septiembre del año pasado emitimos un decreto legislativo que autorizaba dos cosas: un trámite de sanción por parte de Sutran corto, pero además apoyado por un sistema de casillas electrónicas similares a las que se tiene en el caso de lo que maneja la SUNAT para el tema tributario. Cosas como esas vamos a seguir fortaleciendo. Y el caso de licencias le menciono. ¿Van a anular brevetes? En diciembre del año pasado, don Enrique, cambiamos totalmente el sistema de emisión de licencia de conducir. Esas mafias que habían, esos manera descontrolada de obtener licencias, se ha corregido. Es obvio que este es un tema, se ha corregido con temas tecnológicos, con un nuevo sistema, pero esto es dinámico. Van apareciendo, le cuento una por ejemplo. Se consideró la huella viva. Empezaron a sacar la vuelta a esto con el gel, tomándose la huella. Hoy no, se tiene que hacer la huella viva porque te miden temperatura y todos estos temas. Sin embargo, eso lo hacíamos al inicio de la relación que comienza para la evaluación médica, por ejemplo. Sin embargo, resulta que ahora hemos advertido que en algunos casos llegan, se pone la huella y se van, y regresan después a obtener el certificado. No puede ser. ¿Qué significa? Que no solo al inicio, sino en diferentes momentos van a requerir la huella. Entonces, cosas como esas que se van aplicando. Entonces, sí lo hicimos, y estamos mejorando. Y como parte de ese trabajo, efectivamente, vamos a anular licencias de conducir. ¿Tiene una idea del número? Nuestra meta es 250.000 licencias de conducir a finales del siguiente año. Ministro, nos ha ganado el tiempo. Hay muchos temas para conversar. Otro día conversaremos sobre la inversión privada, porque usted me ha hablado de mucha obra pública, pero en esta situación, en el contexto político con el que tenemos, ¿qué hay de la inversión privada? ¿Llega, no llega? ¿Hay interés, no hay interés? Lo conversaremos en otra oportunidad, por favor. Perfecto, Enrique. Muchísimas gracias. Amigos, hemos terminado hasta aquí esta jornada de Agenda Política. Si usted quiere volver a ver la entrevista a don Pedro Lechea y a don Elmer Trujillo, nosotros los esperamos a las 11 de la noche hoy en Canal N, pero en vivo el próximo domingo a las 7 de la noche, siempre aquí, en este canal N.